Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa que cuenta con la dirección científica del doctor Daniel Stambulián. Soy la doctora Marité Rosanova y hoy tengo el gusto de compartir esta entrevista con un maestro de la medicina, el doctor Antonio Raúl de los Santos. Hola doctor, muchísimas gracias por haber accedido a una nueva invitación. Gracias a ustedes por permitirme conectarme, participar y trabajar con ustedes. Buenísimo, doctor. Vamos a empezar por un tema una pregunta que es muy amplia, pero que usted va a saber sintetizar. ¿Qué es la medicina? Bueno, es una pregunta para dejar seco a cualquiera, porque realmente se puede puntualizar en un aspecto muy chiquitito, muy limitado, o una cosa amplia y abarcativa. Yo creo que la mejor definición de medicina es la que dio Fernán Vidal, que era un famoso bacteriólogo del siglo XVIII, que dijo que medicina es todas las ciencias al servicio del hombre. Entonces la pregunta que cabe con esa definición, que es razonable pero que es demasiado amplia como para que sea aplicable a todos los aspectos, lo que cabe es decir, ¿qué es lo que quiere hacer el médico o la persona que está practicando la medicina? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus fines? ¿Cuáles son sus medios? ¿Y cuáles son las sensaciones en las que tiene frustración porque no consigue lo que quiere conseguir? Entonces, en ese caso, uno piensa que los objetivos del médico, que es el agente, uno de los agentes del drama de la salud, porque el otro lado está en el público, los pacientes, el médico tiene que definir algunos objetivos muy genéricos, muy amplios. Yo creo que en eso tenemos acuerdo, en que el médico trata de que los pacientes tengan la mejor calidad de vida posible, la vida lo más prolongada posible, con una calidad aceptable. No es cuestión de medir la calidad de la medicina en días o en años, sino en calidad de vida. Y en ese sentido, siempre yo comento con los alumnos que hay una falsa idea de que los médicos somos los enemigos de la muerte. En realidad, la muerte es un hecho ineluctable, inevitable, y que todos sabemos que vamos a pasar por ella. De manera que los médicos lo que hacemos no es luchar contra la muerte, sino contra la muerte prematura, la muerte evitable, la muerte dolorosa, la muerte injusta, es decir, una serie de adjetivos que rodean a la muerte y que podrían ser evitados en la medida de lo posible por la gestión del médico. Bien, ¿usted por qué eligió la medicina, por ejemplo? La medicina yo la heredé de mi papá. Ah, su papá era médico. Mi papá era clínico, hacía lo que yo hago ahora 50 años después. Es decir, tenía un montón de pacientes, mucha gente del barrio, era médico en Belgrano, era médico del hospital Muñiz, iba al hospital todos los días, me empezó a llevar y eso me empezó a entusiasmar en el laboratorio y ver a los enfermos y ver esas cosas, pero curiosamente yo nunca tuve ninguna otra vocación que no fuera la medicina. A mí me pasó lo mismo. Ninguna otra cosa que me podía ver en algún momento de la carrera ver deslumbrado, ¿no? Yo tenía desde el secundario claramente definidas cuáles eran las materias que me interesaban para la facultad. Después hice un curso con un profesor de histología que había tenido un conflicto político, era una época, estamos hablando de la época del 55, que había estado en el gobierno anterior al 55 y que por eso lo echaron, y tenía una academia en su casa. Y uno de sus hijos era compañero mío del secundario. Así que me invitó gentilmente a hacer el curso que hacía con esta gente, que él en realidad lo daba para los crónicos, los que repetían 4 veces la materia. Yo estaba tan entusiasmado que iba puntualmente, y cuando entré a la facultad, una materia dificilísima, como es histología, biología celular, genética, yo la hice lo más bien, saqué 10 sin darme cuenta, por esa cosa que yo creo que era el motor de la ilusión de ser médico. Claro. Así que viene de ahí, ¿no? Y después hay otra cosa también que es un poco mesiánica, que deriva de mi convicción religiosa. Yo soy evangélico, de manera que también el servicio era otra cosa que me atraía, es decir, la biología y el servicio. Creo que esos serían los 2 puntos. Fue una muy buena conjunción para elegir esa... Sí, era una conjunción de fuerzas un poco difícil de zafar.
Yo no me veía como contador público nacional. Claro, no, justamente. Ahí no iba a andar. O como ministro de Economía tampoco. Para nada. Bueno, estábamos entonces con qué era la medicina, esto de que el médico en realidad no es un enemigo de la muerte, sino que ayuda al bien morir o a evitar que se muera prematuramente. A bien vivir. Y eso, en alguna medida, la medicina, aún en distintas etapas de la historia, muy primarias, en alguna medida se ha conseguido, porque se ha prolongado la vida, la expectativa de vida. Si uno compara las expectativas en la época del Imperio Romano, eran 25 años, y ahora estamos alrededor de los 80 años para las mujeres y 70 para los varones. Naturalmente, hecho en una visión panorámica del globo terráqueo, porque hay lugares en África donde siguen estando en la expectativa de vida de 25 años. Entonces, eso es una de las cosas que uno tiene que tratar de ver cómo puede modificar en su ámbito. Y en eso la medicina tiene algunas cosas para dar a través de tratamientos efectivos y, cuando se puede, idealmente, conductas preventivas. Y podríamos hablarnos, ¿le parece, de qué conductas preventivas usted les da a sus pacientes? Bueno, en realidad hay un principio que lo dice siempre el doctor Valentín Fuster, un famoso cardiólogo contemporáneo español que trabaja en Estados Unidos, en Nueva York. Él dice que nunca es demasiado tarde para empezar y demasiado temprano para dejar. Ajá. Es decir, ni para empezar ni para abandonar, ni para parar, sino que se puede en todo momento hacer algún tipo de gestión que mejore la calidad de vida. Entonces, empezando por los jóvenes, uno se da cuenta que los jóvenes padecen enfermedades muy escondidas, muy solapadas, que se manifiestan en edades más avanzadas y que, sin embargo, sabemos hoy que empiezan siendo muy chicos. ¿Como por ejemplo? Bueno, hay una experiencia que es muy dura, pero muy didáctica, y es la experiencia de la enfermedad coronaria en los reclutas de la guerra, muertos en la guerra. En la guerra de Corea, en los años 50, a un anatomopatólogo se le ocurrió estudiar las arterias coronarias de los soldados muertos en combate. Eran soldados que habían sido reclutados para ese fin, se consideraban sanos, no tenían ningún síntoma, y sin embargo se encontró que había alrededor del 20% de ellos tenían alguna lesión coronaria. Es decir, que ya había empezado esa cosa, que a lo mejor no se manifestaba nunca. Desgraciadamente en ellos no se manifestó nunca porque murieron antes. ¿Y el estrés de la preparación para la guerra, todo, no pudo haber influido? No, porque son lesiones que llevan tiempo, no son inmediatas. El estrés puede explicar un infarto agudo cuando hay una movilización de una placa y demás. Pero estos chicos tenían estrías lipídicas, que es el rasgo inicial de la aterosclerosis coronaria. La investigación continuó y eso fue en la guerra de Corea. En la guerra de Vietnam, el porcentaje de estrías lipídicas en las coronarias se observó en alrededor del 10% de los soldados. Y en la guerra del Golfo, alrededor del 4%. ¿Y eso? Es decir, que fue bajando. Fue bajando. Naturalmente, ninguno de ellos recibía drogas. Claro. Porque eran asintomáticos, jóvenes, que a nadie se le ocurriría darle medicación para la enfermedad coronaria. Entonces, uno piensa cuáles pueden ser los factores que hayan condicionado este descenso, que fue evidente e indiscutible, porque bien palmario, no es que había un 4,2, 4,3, 4,1. Claro. ¿Cuál fue? Bueno, fueron las condiciones ambientales que cambiaron, que es lo que ahora se llama la prevención primordial. Es decir, cuando uno ve películas clásicas, de actores clásicos, es muy raro que uno no vea que Alain Delon o Sandro no están en la mitad de la película con un cigarrillo en la boca. Eso, que era un signo de masculinidad y de caballerosidad, estatus, en este momento es mal visto y además se ha disminuido, se ha suprimido eso y además es criticado, de manera que a nadie se le ocurriría, además de que está prohibido. De manera que un poco la condición ambiental explica por qué, sin que se haya intentado específicamente, disminuyó la lesión primaria de la aterosclerosis coronaria. Sobre todo relacionado con el fumar. El fumar, el ejercicio, el estrés, saber que algunas comidas hacen daño, empezó la elegía del colesterol y cuántos huevos por día y esas cosas. ¿Y cuántos huevos por día? Ya que lo nombró. Parece que no tiene nada que ver. Parece que no tiene nada que ver. Eso lo escuchaba el otro día. Sí, parece que no. Había un famoso jugador de fútbol
René Pontoni, vamos a decirlo porque es famosísimo, que tenía la costumbre de comerse un huevito crudo a la mañana. Ajá. Un huevito, Todos los días. Tomaba un huevito, sí, un huevito, le hacía un agujerito de un lado, un agujerito del otro, chupaba. Era el desayuno de él. Y pobre René Pontoni falleció con una aterosclerosis infernal. Y se lo adjudicaron a ese huevito mañanero. El huevito, era evidente que ahora había otros compañeros de él que hacían, no pasó nada. No le pasó nada. Así que en realidad la enfermedad coronaria es una enfermedad multicausal, con cantidad de factores, donde el aumento de la cifra de colesterol, sobre todo el colesterol de LDL, que es el llamado vulgarmente malo, eso puede condicionar la progresión de la enfermedad. Ahora, para los chicos, para tratar de remediar esa experiencia que hubo involuntaria, de bajarles el estrés y bajar a la incidencia de enfermedad coronaria en los combatientes, para los chicos lo que uno conviene que haga no es darles medicación, obviamente, a un chico ni a un adolescente se le va a dar medicación. Lo que hay que hacer es ayudarles a que cumplan una dieta adecuada donde eviten los alimentos multiprocesados. Voy a hacer un pequeño paso de propaganda para las bebidas cola. Las bebidas cola son multiprocesadas porque tienen colorantes, de manera que nada supera el agua mineral de buena calidad con o sin gas. Vamos a tener que ir a un cortecito, pero vamos a dejar a la audiencia para que nos sigas escuchando. No será, el corte no será por la Coca-Cola, ¿no? No, es el sponsor, no. Así que vamos a dejar otras cosas dentro de los alimentos que previenen entonces la aparición de la enfermedad coronaria, pero para que la gente no nos abandone. Así es. Hemos terminado este primer y excelente primer bloque de A Ciencia Cierta. No nos abandonen, que volvemos enseguida. Gracias. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias. Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta con el doctor Antonio Raúl de los Santos. Doctor, habíamos dejado para que la audiencia nos siguiera esto de
¿qué elementos de los alimentos son fundamentales para no tener enfermedad coronaria? Bueno, se puede resumir en una prescripción, en una receta, que es la dieta mediterránea. Ajá, ¿qué consiste? No es casual que la expectativa de vida sea mayor en los que consumen la llamada dieta mediterránea, que tiene poca carne roja o sin carne roja, mucha carne de pescado, muchos vegetales. De manera que ellos, por estar en la cuenca del Mediterráneo, consumen algo de vino, Ajá. que es discutible. Ah. No hay experiencias que digan que el vino es saludable, pero se puede tolerar como para hacer el menú más agradable en adultos. En adultos, sí, por supuesto. Pero no es cierto que el vino sea un factor salutogénico. Porque antes se decía que una copita de vino, a mí no me gusta el vino, así que nunca lo empleé, pero... Eso, no, que era muy bueno y que tiene algunas sustancias que son antioxidantes, Sí. las tiene, pero tiene también otras, por otro lado, que trae problemas. De manera que se permite una pequeña cantidad dentro de un ámbito controlado, dentro de un ámbito familiar, no así el alcohol de las fiestas nocturnas, que uno está viendo que los chicos entran lúcidos y salen muertos. De manera que ese tipo de ¿Usted qué opina? costumbre, de Porque hábito. ahora, por ejemplo, la cerveza es un consumo como masivo. Yo pienso el futuro del hígado de estos chicos, ¿no? Y sí. No hay que irse muy lejos porque es dañino, ¿no? Es sabido que es dañino. Ahora, el mayor peligro de esos consumos no es tanto al remoto tiempo del hígado o de la polineuritis, sino el problema que significa el cambio de la conducta, del autocontrol. Exactamente. Por un lado. Y por otro lado, acá me sale el evangélico, los paradigmas que hay para imitar son paradigmas muy cuestionables. Uno ve los ideales del joven que son llegar a jugar en primera división de un cuadro europeo. Los argentinos que se fueron a Europa realmente tienen una vida familiar bastante desquiciada. Totalmente. Entonces, si ese es el paradigma deseable, estamos fritos porque no tenemos un norte adecuado. Pero sí se puede enseñar y se puede hablar y se puede predicar entre los niños que eso es lo deseable, que la vida es saludable, que el deporte, sí, que el deporte es fundamental porque estimula la actividad cerebral. Tal vez eso es importante inculcarlo desde chiquitos, como para que, porque también el que está en un club con sus amigos y todo lo demás, es raro que entre en adicciones, por ejemplo, ¿no? Así es. Por eso los clubes, esos clubes de barrio, me refiero concretamente a Luna de Avellaneda, una hermosa película. Sí, una hermosa Se ve película. cómo la vida social de esos chicos, que los hace pertenecer a un grupo, que el grupo depende de ellos y que ellos dependen de que el grupo vaya bien, les da una pertenencia que no la tienen cuando ven el éxito de los actores que tienen una señora, que tiene 2 hijos con una, otro. Sí, Eso me parece que es una cosa que modula la conducta y que con la enfermedad coronaria directamente tiene poco que ver, pero indirectamente sí, porque eso va quedando estrés, va quedando disconfort, familias mal acopladas, etcétera. Ahora, nosotros ¿quiénes somos? Los clínicos de adultos. Yo soy un clínico de adultos, Claro. así que cuando se habla de pediatría trato de escapar porque no quiero fabular. Si no, yo lo bocho. Yo fabulo con los adultos. Exacto. Yo con los niños. Pero en los adultos, el doctor Fuster dice que también nunca es demasiado tarde para empezar. Y entonces, los adultos tienen la costumbre, sobre todo adultos de cincuentonas, de empezar a hacer los controles que no hicieron antes. Es muy común que en la sala de espera de un clínico, haya gente que está promediando los 50. Cuando vienen, uno puede tener un ámbito de atención personalizada o puede estar en un hospital atendiendo legiones de pacientes que vienen con síntomas. Al hospital van cuando les duele acá, cuando están amarillos, cuando vomitan, cuando tienen... Claro, cuando están en En el consultorio uno ve gente que viene y dice, bueno, vengo para control. Y en realidad esa fase es muy importante porque desgraciadamente en la enfermedad, los determinantes de la enfermedad coronaria son entidades, son enfermedades, son rasgos que nos llevan a la consulta, que no dan síntomas al principio. Es decir, tener el colesterol alto es casi indiferente, sin el casi, es indiferente. Tener una presión arterial elevada es indiferente dentro de cierto rango y muchas veces pequeños dolores de cabeza son atribuidos a la hipertensión y es otra cosa. Ajá, es decir, que eso que uno piensa, tengo dolor de cabeza, debo estar hipertenso, Claro, no decir es. que cuando uno quiere ponerle un envase académico, dice que son enfermedades no iatrotrópicas. ¿Qué quiere decir? Iatrotrópicas son las que llevan al paciente al iatros, al médico en griego. Ajá. Es decir, las que cuando uno tiene una apendicitis, no tiene duda que va a ir. Va a ir seguro. Va a ir. En cambio, la hipertensión arterial, la dislipemia,
los trastornos de la glucosa con una diabetes no descompensada, son las causas más comunes que roban años de vida y calidad de vida. Incluso pueden llevar a la muerte, el caso de la boxeadora, por ejemplo. Llevan a la muerte porque por eso escatiman vida, ¿no? Y esas son las cosas que se buscan en los chequeos del paciente que viene al consultorio o de los pacientes que los médicos vamos a buscar a la comunidad. Y esto lo digo con cierto orgullo y alegría, en la comunidad de San Antonio de Areco, digo con alegría porque el que gestó todo eso es un amigo mío, que es el doctor Crudo, Fabio Crudo. Es un hombre formado en el Hospital Muñiz y en el Hospital Ramos Mejía, así que es un buen clínico y un buen infectólogo. Hicieron un trabajo, auspiciado por el intendente, de ir a buscar a los pacientes a los domicilios, a tocar el timbre, tomarles la presión, una gota de sangre para hacer un dosaje de colesterol y una glucemia. Ah, qué bueno. Es formidable, ¿no? Si le han hecho un buen trabajo. Todo gratuito. No, gratuito porque está financiado por la comuna, desde ya. Así que hicieron un buen relevamiento, encontraron, como era de esperar, mucha gente que era hipertensa y que no lo sabía, o hipertensos que eran hipertensos y no tomaban medicación, e hipertensos medicados y controlados. Entonces tuvieron una pauta del Estado de un pueblo pequeño, pero que hizo realmente una tarea utilísima. ¿Y lo sigue haciendo esto? Claro, eso ahora lo siguen, claro, porque ahora los tienen fichados a hacer una planilla y los citan al hospital. Y además una comuna chica donde pueden, puede controlar. Pueden llegar a los límites fácilmente. Así claro. No es que tienen un paciente que está a 50 kilómetros. Pero quiere decir que tuvieron la ideación de hacer esa experiencia, el ente administrativo municipal autorizó y financió, facilitó, no retó a ningún médico porque no estaba en el consultorio y estaba tomando la presión. Y con eso yo creo que sin saberlo quiénes, ni cuándo, ni cuánto, han mejorado su calidad de vida. No sé si han postergado su desenlace, su vida, pero de las cosas que se pueden detectar, de esos factores no iatrotrópicos, los detectaron. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Bueno, porque se sabe muy bien en todas las estadísticas del mundo que las enfermedades cardiovasculares son la causa más frecuente de muerte prematura. Y muchas de ellas, más del 80%, son evitables, son tratables. El que tiene una malformación congénita cardíaca, sobre todo cuando la malformación es múltiple, ustedes ven muy bien en el hospital que son chicos que tienen la vida acotada. Pero la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial, la diabetes, son 3 enfermedades que cuando se tratan benefician el pronóstico de los pacientes tratados. De manera que esa es una actividad muy importante que es fundamental que la gente lo sepa. No es cuestión de que yo diga, yo estoy dando una clase de medicina preventiva, no. Yo quiero que la gente esté informada de que tiene que hacer una consulta para buscar esos factores de riesgo. Usted habrá visto que no hablamos del cáncer, que es otra enfermedad que también pesa mucho, sobre todo, no solo en la duración de la vida, la muerte prematura, sino en la calidad de vida, porque hay gente que muere muy mal, muy penosamente, no quiero decir que enfermedades, pero todo el mundo sabe, todo el mundo conoce a alguien que tuvo un tumor acá, que tuvo un tumor allá. De manera que son equiparables, son menos frecuentes a las enfermedades cardiovasculares, donde también están involucradas las enfermedades vasculares cerebrales. Y ahí también pesa mucho el tema de la calidad de vida. Un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular a los 50 años tiene una vida más larga o más corta, pero de mala calidad seguro. Entonces, con respecto a las neoplasias, hay un fenómeno, no se sabe muy bien a qué se debe, pero está acordado y está aceptado por todo el mundo, que los tumores de colon, que son relativamente frecuentes, se están antedatando, están apareciendo en gente más joven. ¿Y eso por qué? ¿Se sabe? Por lo menos que yo sepa o que se sepa, no hay una explicación. Lo que sí hay una conducta que se recomienda, y es que lo que antes hacíamos en los pacientes de 60, 70, ahora hay que hacerlo en los 45. Entonces, está la otra patología mamaria, que también encierra muchísima patología benigna y alguna cosita chiquitita de malignidad, que por la facilidad de detección obliga a que las mujeres hagan controles periódicos de acuerdo a la edad y de acuerdo a las convicciones de su ginecólogo, pues eso también es variable. Ajá. Un poquito antes, un poquito después, pero digamos es un estudio no invasivo que se puede aceptar. Tendrá un costo un poco mayor, pero en el fondo no es discutible. El problema es la detección del cáncer de colon.
Cáncer de colon es una neoplasia muy especial que tiene un prolegómeno, tiene un antecedente. A diferencia del cáncer de pulmón, que se instala el cáncer y crece ese cáncer y no tiene un antecesor. En cambio, el cáncer de colon tiene, en general, el cáncer más común por muchos, el cáncer polipoide, tiene todo un ciclo que da como una especie de changüí al médico y al paciente para que hacer el diagnóstico y tratarlo. Entonces, la enfermedad polipoidea es la antecesora del cáncer de colon, se puede ver en la endoscopía, se puede biopsiar, estudiar si hay ya neoplasia o no neoplasia maligna. Y extraer tal vez ese pólipo también. Y extraerla, es decir, que ahí en el diagnóstico va el tratamiento. El tratamiento. Lo que pasa es que es un procedimiento invasivo. Es un procedimiento que en alguna época se hacía, no muy remota, no estoy hablando de la Edad Media, estoy hablando de 20 o 30 años de atrás, se hacía en un hospital del Gran Buenos Aires sin anestesia. Y era un tormento, era realmente un tormento, y además era una mala técnica porque con el paciente quejándose, el médico anda rápido y si le haga una cosa dudosa sigue de largo. Tiene que tener una cosa muy morrocotona para que tome alguna biopsia o haga algo. En cambio ahora se puede hacer una sedación de la cual se recupera perfectamente. No tiene nada que ver con la droga esa que se está hablando tanto ahora, el fentanilo, no es fentanilo. No, eso es importante, porque si no la gente no lo va a hacer. Por eso la gente cuando dice que es una sedación, ni loco, prefiero el cáncer. No, se puede hacer con una sedación, el paciente se despierta inmediatamente, perfecto, se va a su casa caminando, y se puede ver si el endoscopista, que llega hasta la última porción del intestino delgado, puede enhebrar todo el colon, vio alguna cosa, en cuyo caso la biopsiará y la enviará al patólogo. Esto es ideal. Pero el asunto es que haya un endoscopista experto, que haya turnos para endoscopía en el hospital donde se atiende este buen señor. Que si ve un pólipo, lo saque, no que pase de largo porque no lo reconoce y cree que es un pliegue de la mucosa. Después se necesita un patólogo. ¿No es cierto? Múltiples factores. Y tenemos múltiples problemas porque se nos terminó el programa. No, pero yo no quiero dejar una idea en medio minuto. Dele. Ya estoy gastando los 15 primeros segundos. Dale. Y es que hay un método sin colonoscopía, que es la investigación de sangre oculta en materia fecal, con método inmunológico, hay que pedirlo, para saber seguro que es un sangrado del colon. Y no otro. El que tiene positivo tiene que ir a un médico, gastroenterólogo, endoscopista, para que le solucione. Perfecto. Usé bien mi medio minuto. Genial. Muchísimas gracias, doctor. Ya lo vamos a volver a invitar porque es nuestro invitado de lujo. Yo agradezco. Hemos concluido este excelente y brillante programa de A Ciencia Cierta. Me sobran los adjetivos con este doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos prontamente en A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian.